Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en la una. México, necesitamos hablar. No somos nosotras. Eres tú. Macho en rehabilitación. Tamara de Anda. Plaqueta. Hola, muy buenas tardes. Ya son las 13 horas y estamos arrancando la semana en La Una. Esta barra llena de personas que salimos del internet o de otras coladeras similares. Hoy es lunes de Macho en Rehabilitación. Yo soy Plaqueta y este es el programa en el que intentamos que cada semana se nos quite un poquito los sexistas, reflexionar algunos temas de género y hablar de feminismo, la palabra prohibida. Y hoy me acompaña una gran amiga que desde hace tiempo tenía ganas de que viniera, pero no se había concretado este asunto porque es una persona sumamente ocupada y sumamente activa y sumamente viajera. Gisela Pérez de Hacha. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muchas gracias. En efecto, sí, ya la teníamos pendiente, pero me encanta estar aquí. Qué bueno que lo logramos. Tú eres abogada, escritora, periodista, viajera, activista, muchísimas cosas. Además, organizo fiestas. Ajá, exacto. Fiestera, eso es algo muy importante. Y pues hoy vamos a platicar de varios temas que han pasado en la semana, pero todos tienen que ver con esa entidad federativa llamada Estado de México, que nos rodea a los chilangos. Ahí está, como al lado. Como al ladito. Y como aquí desgraciadamente somos chilangocéntricos, pues sí es una presencia ahí muy fuerte. Y este fin de semana se dieron a conocer unas cifras espantosas acerca de feminicidios y desapariciones de mujeres. Solamente en los últimos 13 meses, 300 mujeres fueron asesinadas y 2,000 han desaparecido. Pues, ¿qué onda con en un año? No puede ser estas cifras. Sí, es muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta también el contexto en sí del Estado de México, ¿no? Es decir, el Estado de México tenía hasta cifras más o menos de 2015, más de 1,100 feminicidios, 1,172 feminicidios, una cosa así, que nunca fueron debidamente investigados, ¿no? Entonces aquí a mí me gusta mucho distinguir y hacer la distinción entre feminicidio y homicidio, porque no es un homicidio normal, entre comillas, que para el peor de los casos además estamos normalizando tanto esta situación de violencia, pero bueno, eso es otro tema, sino que es un homicidio por razones de género, en la que los cuerpos, además de que los matan, los cuerpos son violados, maltratados y se da esa violencia de género, es decir, esa violencia en razón de ser mujeres, además de quitarle la vida a alguien. Y bueno, todo cómo se trata después, eso también es un súper tema, ¿no? Es decir, autoridades que, no, pues es que andaba con el novio, señora, seguro, no se preocupe, ahorita aparece. Exacto, y no investigan en esas horas que son cruciales. Claro, para determinar o los cuerpos que han salido metidos en bolsas de basura en los ríos y en las coladeras en Ecatepec también, ¿no? Y además hay que remarcar algo súper importante, que esto viene y esto empezó y se puso peor cuando Enrique Peña Nieto, ahora presidente, era gobernador del Estado de México. Entonces ahí queda la interrogante, ¿qué responsabilidad tiene él ahora y qué cuentas le vamos a exigir por ese periodo que él fue presidente, que él fue gobernador del Estado de México, en el que esta crisis se desató? Mucho más que la crisis, es decir, en términos de cifras y de falta de investigación, está mucho peor que en las peores épocas de Juárez, ¿no? Exacto, y tampoco se habla tanto al respecto. Incluso la alerta de género llegó como medio arrastrándose y muy a regañadientes. Totalmente, sí, totalmente. Y tampoco es que haya mejorado mucho la alerta de género, porque lo estamos viendo ahora con estas cifras, ¿no? Exacto. Definitivamente preocupante. Y justamente de nuestro presi, también hay una noticia esta semana, y es que al fin va a ser investigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de Atenco, por la situación de violencia que se vivió en 2006 y de la cual las mujeres fueron las peores víctimas. Y son mujeres que se han convertido en activistas, que sus vidas fueron truncadas porque fueron violentadas sexualmente, porque de verdad, si leen las crónicas de lo que ocurrió en Atenco en 2006, es verdaderamente desgarrador, es terrible. Y más de 10 años después, al fin va a pasar algo por ahí, ¿no?
Sí, de hecho, Proceso, me llamó la atención que solamente Proceso sacó la nota, pero lo estaba viendo ayer. Parece que por fin la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a entrarle al fondo del caso de Atenco en relación con 11 mujeres que se han atrevido a llevarlo a instancias internacionales después de que la Suprema Corte de Justicia dijo que los policías que las violaron, que las maltrataron y que las metieron a la cárcel y las culpabilizaron al final a ellas, ahorita cuento un poco más del contexto, salieron de la cárcel, ¿no? Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas. Igual y yo soy abogada súper ñoña, pero no necesariamente todos los que nos están viendo. Entonces, primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que funciona en toda América Latina, el sistema interamericano. La comisión tiene que hacer un filtro de los casos, porque imagínense todos los casos que llegan, no puedes hacer, no pueden ver todos. La comisión ya hizo ese filtro y lo pasó a la Corte Interamericana diciendo: Corte, creemos que lo tienes que revisar. Eso fue en septiembre de 2016. Ahora por fin la Corte lo acepta y dice: lo voy a revisar en el tercer trimestre de este año. Y es súper interesante, es un hecho inédito, de hecho, porque por primera vez se van a analizar las declaraciones de Enrique Peña Nieto cuando él era gobernador del Estado de México, porque paradójicamente, a pesar de que estas mujeres que había, les recomiendo mucho a propósito de estas crónicas y lo que ellas cuentan, un reportaje del New York Times escrito por Paulina Villegas, también salió el 21 de septiembre del año pasado, vale muchísimo la pena para ver y leer estos testimonios. Como long story short, había una manifestación por el tema del aeropuerto en Texcoco y la policía y elementos de la fuerza reprimieron estas manifestaciones y entre ellas había, hubo detenciones arbitrarias, golpes, maltratos, torturas, pero a más de 40 mujeres las arrestaron arbitrariamente. Ahora, 11 de ellas son las que se están atreviendo a llevar este caso y Enrique Peña Nieto en ese momento, en vez de encarcelar a los responsables, el gobierno encarceló a las mujeres. Entonces, otra vez es culpabilizando a las mujeres disidentes, que además había académicas, periodistas, propias mujeres indígenas que estaban resistiendo en ese momento a las manifestaciones, pero en vez de decir los policías son los que se van a la cárcel, metieron a las mujeres a la cárcel, estigmatizándolas, violentándolas aún más. Los testimonios son verdaderamente horribles. Y ahora vamos a ver qué dice la Corte Interamericana con respecto a las declaraciones que hizo Peña, diciendo estos son estrategias que hacen los grupos de choque para desvirtuar la reputación de los policías. No, los policías no tienen reputación, el Estado no tiene reputación, la gente tiene reputación. Entonces, estas declaraciones abonaron a un sistema de impunidad que además impidió que las averiguaciones y siguieran y la justicia se hiciera al final de cuentas. Entonces, bueno, pues nuestro presidente echándola a perder como siempre. Espero que ahora sí por lo menos se determine algún tipo de responsabilidad en este terror. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podemos esperar en el mejor de los casos? En el mejor de los casos sería, si la Corte Interamericana determina que hay responsabilidades, generalmente determina responsabilidades hacia el Estado mexicano, no necesariamente hacia personas en lo individual. Y en este caso, pues sería indemnizar a las víctimas, sin duda, determinar la violación de derechos humanos y pues queda como un precedente súper grande, porque es México responsabilizado por estos crímenes en un organismo internacional, lo que da también a entender cuán mal está nuestro propio sistema de justicia. Porque cuando llega un caso a estas instancias es porque ya se agotaron todos los recursos internos y aún así las injusticias siguen, ¿no? Entonces, pues ojalá se pueda hacer justicia a las víctimas, ojalá se pueda dejar este precedente que es un tema de violencia de género perpetuado por el Estado mexicano, es un tema de violación por policías en el marco de actividades de disidencia. Y si queda este precedente, todos los demás jueces y tribunales del país están obligados a respetar y a obedecer los términos en los que la Corte Interamericana dé la sentencia. Entonces eso también podría aumentar mucho cómo se investigan y mejorar mucho cómo se investigan los casos y pues por lo menos evitar un poco esto y sin duda que a las víctimas se les haga justicia, que eso yo creo que es lo principal. Y también en temas relacionados con el Estado de México, pues ya menos son las elecciones y el candidato del PRI, el partido que ha gobernado por más de 80 años la entidad, parte de su campaña es una cosa que se llama Salario Rosa, que promete darles una lana a las mujeres que son amas de casa y que, bueno, ya desde la campaña, que todo es color rosita, como con florecitas y todos los estereotipos y la forma en que maneja el discurso, como ellas que con todo su amor y con entrega cuidan a su familia, pues ya como que hay muchas cosas que criticar.
Y antes de las elecciones ya están repartiendo tarjetas que se supone que son bancarias, pero que ni siquiera tienen chip ni banda magnética, son unas tarjetas de cartón, pero que se están repartiendo a cambio de la promesa de voto, a cambio de fotocopias de la IFE, a cambio de... ¡Ay, no! Ya se está fraguando un fraude más, y esto es completamente ilegal. ¿Dónde están las instituciones que se supone que deberían impedir esto? Sí, no, y el Estado de México, sin duda, el contexto electoral es muy interesante, sobre todo también porque hay como 2 mujeres, ¿no? En la contienda. Y definitivamente lo de Alfredo del Mazo, bueno, es más que el colmo. Creo que no está mal hacer apoyo a amas de casa, pero el tema es cómo lo vende, ¿no? Exacto, todo definitivamente, claro que se debe reconocer este trabajo que normalmente no se ve como trabajo. Claro, es un trabajo invisible, ¿no? Exacto, y que sostiene la economía del país y del mundo. Sí, eso está bien, pero hacerlo de esta forma populista, electorera y estarlo aprovechando directamente antes de las elecciones es gravísimo. Sí, y sin duda, pues, seguir reforzando estos estereotipos de, ay, te doy dinero porque eres la madre amorosa que tiene que quedarse. Sí, porque si no eres amorosa no te van a dar nada, ¿eh? Y si tienes no eres que servil, demostrar el amor con una licencia de amorosidad. O de servilitud, o de sumisión, o no sé qué están pensando, pero bueno, sí. Oigan, pues ya nos vamos, se nos cosas. acabó el tiempo, pero los dejamos con nuestros queridísimos econochairos. Yo soy Plaqueta y me acompañó Gisela Pérez de Hacha en esta emisión de Macho de Rehabilitación. Sigan a Gisela en @Giselilla en Twitter y en otras redes sociales. En Instagram también estás Giselilla, grandes Giselilla. fotos. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en la plataforma de su elección aquí en Radio Fórmula. Hasta La Una. En Grupo Fórmula.